día, mi nombre es Alejandra Brás, soy la enfermera del programa de insuficiencia cardíaca de acá de la clínica Cardiovid. Les vamos a estar hablando en este momento de la insuficiencia cardíaca y conceptos básicos sobre esta patología. Para empezar es necesario que tengamos claro qué es la insuficiencia cardíaca. Debemos recordar que es un síndrome clínico caracterizado por síntomas cardinales. ¿Cuáles son esos síntomas? Disnea, edema de tobillos y fatiga. Y adicional a esto, estos síntomas se acompañan con signos como presión venosa central elevada, estertores pulmonares y edema periférico. ¿A qué se debe esta patología? A que hay una serie de anormalidades estructurales o funcionales a nivel cardíaco que generan que las presiones intracavitarias se eleven y haya un inadecuado gasto cardíaco. ¿Cuáles son las causas? Hay muchísimas causas que pueden ocasionar insuficiencia cardíaca, pero la principal y la más importante es la enfermedad coronaria, lo que deriva a un infarto de miocardio. Esa es la principal causa. También puede presentarse por hipertensión arterial, valvulopatías, arritmias cardíacas o tóxicos. En tóxicos nos referimos a aquellos pacientes que han estado sometidos a tratamientos con quimioterapéuticos o a aquellos pacientes que se han de pronto expuesto al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son los síntomas? Es importante tener en cuenta que los síntomas de la falla cardíaca pueden variar siempre de un paciente a otro y que esto también depende mucho de la falla cardíaca que tenga el paciente, pero hay unos síntomas principales que son los que siempre debemos aclarar en el paciente y enseñarles a que los deben identificar a tiempo para que puedan informarle al personal y podamos detectar o hacer alguna intervención en el momento adecuado. Uno de ellos es la dificultad para respirar. Si bien estos pacientes tienen una disminución en la capacidad para eliminar los desechos, estos desechos se acumulan de manera de líquido, principalmente en la parte pulmonar, lo que provoca dificultad para respirar. Otro síntoma asociado a ello es la tos. Puede ser una tos húmeda o una tos seca y que no tiene nada que ver con un cuadro gripal. Aumento de peso, de ahí la importancia de que nosotros como personal de enfermería estemos siendo muy estrictos con la medición del peso del paciente todos los días. Lo ideal es que sea diariamente en ayunas, después de que el paciente realice sus necesidades y que tengamos este peso muy presente, porque eso es lo que nos va a permitir hacer modificaciones adecuadas en cuanto al tratamiento diurético y permitir que el paciente se descongestione en el momento adecuado. Tobillos, piernas o abdomen hinchados. Estos pacientes generalmente se edematizan en las extremidades inferiores y también en el abdomen. Es importante entonces que cuando hagamos nuestra ronda estemos al tanto de cómo están nuestros pacientes que tienen este diagnóstico y cuyo diagnóstico llevó a que ellos se hospitalizaran. Entonces es hacer una revisión física rápida del paciente, detectar si tiene edemas y si lo conocemos previamente poder observar si este edema ha disminuido con respecto a cómo ingresó el paciente. Otros síntomas adicionales son cansancio, agotamiento y mareo, palpitaciones. Son pacientes que frecuentemente tienen cuadros de palpitaciones, pero que no es normal cuando estas palpitaciones se presentan con dolor torácico asociado a dificultad respiratoria. Entonces es importante aclararles a ellos esto. Y otro síntoma es la pérdida del apetito, debido a que el hígado también se inflama o se congestiona, comprime el estómago y hace que al ingerir o consumir algún tipo de alimentos la sensación de saciedad sea mucho más rápida, por lo que el comer les genera cierta sensación de náuseas o inapetencia como tal. Entonces hay que estar muy pendiente de estos síntomas que son los principales y los que en su mayoría manifiestan nuestros pacientes con diagnóstico de falla cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Eso es importante tenerlo en cuenta porque somos nosotros quienes nos encargamos de hacer la programación de todo el tratamiento durante la hospitalización. Entonces siempre debemos verificar que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tengan conciliado todos los medicamentos y que tengan buena adherencia al mismo. También debemos aprovechar esos espacios para fomentar la educación en el paciente y recordarles la importancia de que tomen su tratamiento tal y como se lo indica el médico. Es un tratamiento que probablemente es por tiempo indefinido,
casi que todos los pacientes tienen que tener este tratamiento de por vida, porque es el que les va a ayudar a proteger la parte cardíaca y va a impedir que se estén hospitalizando constantemente y que su corazón se mantenga compensado dentro de los parámetros que consideramos de normalidad. ¿En qué consiste el tratamiento farmacológico? El tratamiento farmacológico está compuesto por 4 grupos de medicamentos que son fundamentales, que son los que todo paciente con insuficiencia cardíaca debe de tener. ¿Cuáles son esos medicamentos? IECA o ARA y ARNI. Tiene que ser alguno de los 3 grupos. No podemos tener pacientes con 3 de los medicamentos juntos. Tiene que ser un medicamento de cada grupo por separado. O sea, si por ejemplo tiene losartán, no puede tener enalapril y sacubitril o valsartán, no, o tiene el losartán, o tiene en el enalapril, o tiene el sacubitril o valsartán, pero nunca puede tener los 3 juntos o 2 juntos, debe de tener uno de los 2. Otro grupo es los betabloqueadores. Los betabloqueadores que más utilizamos son el metoprolol succinato o el bisoprolol. En ocasiones van a haber pacientes que tenemos con carvedilol y nebivolol, pero los de primera elección son el metoprolol succinato y el bisoprolol, que son medicamentos de acción prolongada y que nos van a permitir que el paciente esté cubierto por mucho más tiempo con el efecto de este medicamento. Están los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, en este caso tenemos la espironolactona o la plerrenona, y están los SGLT2, que son la dapaglifosina o la empagliflozina. Importante con los SGLT2, que son medicamentos que se ha descubierto que tienen un factor protector para la parte cardíaca y que adicional a esto nos ayudan con efecto diurético para que estos pacientes eliminen aquellos líquidos que no son capaces de eliminar por sí solos. Entonces hay que aclarar que en estos pacientes no son medicamentos que se están administrando porque el paciente sea diabético, sino porque tiene una insuficiencia cardíaca y este tratamiento ha ayudado mucho con el tratamiento de esta enfermedad. Otro medicamento adicional, pero que es importante resaltar que no tiene un efecto directo sobre el funcionamiento cardíaco, es el diurético. El diurético única y exclusivamente nos va a ayudar a descongestionar estos pacientes que están con síntomas congestivos. Siempre en falla cardíaca buscamos llegar a unas metas con todo el tratamiento médico. Entonces ustedes van a ver que podemos empezar a dosis muy bajas, pero que probablemente si el paciente lo tolera de acuerdo a los signos vitales, a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial, que son los fundamentales que tenemos que vigilar en estos pacientes, vamos a ir aumentando las dosis, porque cuando hablamos del corazón, entre más dosis de medicamento tenga el paciente, este corazón va a estar mucho más protegido, va a estar trabajando a un ritmo más controlado, lo que le va a permitir que se recupere con mayor facilidad y que por estar haciendo un trabajo excesivo no se vaya dañando a largo plazo. Es importante resaltar el papel que tenemos nosotros como enfermero en la titulación de medicamentos. Este es un estudio que me pareció muy significativo. Es un grupo de enfermeras que se encargaban de hacer su trabajo en el programa de insuficiencia cardíaca y ayudaban a sus cardiólogos a ayudar en la titulación de estos medicamentos, y se alcanzaron dosis de titulación de betabloqueadores y de IECA superiores al número total de los que se presentaban por parte del cardiólogo. Obviamente eso también tiene mucho que ver con la disponibilidad en la consulta. Nuestra consulta es un poco más disponible que una cita con cardiología, pero esto quiere decir que nosotros tenemos la misma capacidad, y si estamos completamente capacitados para hacerlo, podemos llevar a que nuestros pacientes logren unas metas de tratamiento, y esto se traduce a que tengamos un número menor de hospitalizaciones, que los pacientes tengan menos descompensaciones y que podamos lograr los objetivos propuestos de una manera mucho más rápida. Otro tratamiento, pues, y no menos importante, como les decía anteriormente, es el tratamiento con la furosemida. Lo ideal es que siempre se le proporcione a pacientes que tengan síntomas más congestivos. Es un tratamiento que por lo general con el tiempo podemos ir suspendiéndolo de acuerdo a cómo el paciente haya progresado, y es un medicamento con el que nosotros podemos hacer modificaciones de acuerdo a cómo nosotros evaluemos al paciente.
Entonces, ¿cómo podemos optimizar nosotros la medicación? Entonces, si son pacientes que nos dicen que se sienten asfixiados, si nosotros físicamente vemos que son pacientes que están edematizados, podemos informar al cardiólogo o al especialista tratante para que ellos replanteen la dosificación en la dosis de diurético. Es necesario entender que cuando los pacientes se hospitalizan por síntomas congestivos, la dosis de furosemida debe doblar a la que tenía inicialmente en casa para que pueda hacer un efecto deseado y podamos ayudar a descongestionar estos pacientes. Me devuelvo para recordarles que en los casos en los que nos enfrentemos a pacientes con edemas refractarios que no han dado una adecuada respuesta solo con el tratamiento con furosemida, nosotros lo potenciamos con otros diuréticos como la hidroclorotiazida, que esto lo que ayuda es a potenciar el efecto, hacer triple bloqueo tubular para favorecer a la eliminación de líquidos y ayudar a que este paciente se descongestione de una manera más rápida. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca también debemos evaluar periódicamente si hay presencia de anemia o deficiencia de hierro con hemograma, ferritina sérica y porcentaje de saturación de transferrina, porque muchas de los síntomas que esos pacientes manifiestan, que son fatiga, desaliento, somnolencia, disminución para realizar sus actividades diarias, están muy relacionados con la deficiencia de estos factores. Entonces, lo ideal es siempre hacer suplencia con hierro carboximaltosa en pacientes en quienes esté indicado. ¿Cuándo está indicado? Cuando nos estamos enfrentando a una ferritina menor de 100 nanogramos sobre mililitro, una ferritina sérica entre 100 y 299, siempre acompañado de una saturación de transferrina menor al 20%. Si es así, son pacientes que se ven muy beneficiados de recibir hierro carboximaltosa, que es el más indicado y el que ha demostrado que tiene más impacto y más duración en la mejoría de los síntomas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Siempre en estos pacientes hay que estar vigilando signos o síntomas de sobrecarga de volumen. Entonces, por eso es importante, como les decía anteriormente, el aumento de peso. Son pacientes que pueden aumentar de un día a otro de 1 kilo a 1,5 kilos o de 2 a 3 kilos en una semana. Entonces es importante que nosotros como enfermeros estemos al tanto de que sí está empezando a nuestros pacientes y fomentar en los auxiliares de enfermería que lo hagan de manera minuciosa para poder nosotros hacer los respectivos ajustes. También vigilar la presencia de estertores, reflejo hepatoyugular positivo, edema de miembros inferiores, que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo cuando pasamos nuestra ronda, disnea con esfuerzo o en reposo, disnea paroxística nocturna. Es muy fácil identificar en estos pacientes cuando no estamos logrando los objetivos terapéuticos en cuanto a eliminación de líquidos, porque son pacientes que todavía se sienten muy asfixiados, con dificultad respiratoria, y aparte podemos ver que necesitan dormir casi que sentados para poder conciliar el sueño, porque no son capaces de estar acostados totalmente por la poca tolerancia. Ortopnea, inflamación abdominal y disminución del apetito. En estos pacientes, así como debemos vigilar signos y síntomas de sobrecarga hídrica, también es muy importante evaluar signos y síntomas de hipovolemia, que sean pacientes que no tengan sensación de mareo, que no estén presentando desmayos, que no tengan hipotensión sintomática, que no sean pacientes que constantemente nos manifiestan que están con sed o que tienen evidencia de sequedad de membranas mucosas. Entonces, ¿qué evaluar en el paciente? Signos y síntomas de sobrecarga y congestión, monitorear con frecuencia los electrolitos, en especial la función renal, porque es la que se ve más afectada por el tratamiento que tenemos que hacer tan fuerte para poder ayudarlos a descongestionarse. El peso diario es fundamental para poder hacer ajustes pertinentes, evaluar signos y síntomas de hipovolemia como se los acabo de mencionar. En cuanto a los líquidos, es muy importante que no le digan a nuestros pacientes que es que no pueden consumir líquidos o que se tienen que restringir de manera drástica en cuanto a esto. Lo que nosotros recomendamos según nuestro protocolo es que si son pacientes que ya han mejorado de sus síntomas congestivos, podemos administrarles 30 centímetros por kilogramo de peso. Si son pacientes que de pronto todavía están muy congestionados y evidentemente edematizados, lo que hacemos entonces es reducir a 20 centímetros por kilo de peso. Y fundamental, no suspender la terapia farmacológica,
porque estos pacientes con tan solo suspender algunas de las dosis pueden volver a elevar los niveles de BNP, pueden volver a descompensarse de la parte cardíaca y volver a manifestar sintomatología. Ustedes muchas veces cuando van y hacen evaluación al paciente, van y los monitorizan, pueden encontrar parámetros algo alterados en cuanto a presión arterial y frecuencia cardíaca. Entonces es importante tener en cuenta que en estos parámetros nosotros para los pacientes que tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca toleramos presiones arteriales de 90 a 60. Incluso hay pacientes que pueden tenerla más baja, pero si son pacientes que están totalmente asintomáticos, el tratamiento se les puede dar con total normalidad. No es necesario suspenderlo porque este parámetro esté bajo, porque son pacientes a los que buscamos tenerles la presión un poco por debajo de los parámetros normales y que debido al tratamiento estos valores se van a disminuir. En cuanto a frecuencia cardíaca, son pacientes que también van a tener frecuencias cardíacas por debajo de los valores normales, incluso son pacientes que pueden tener 50, 55 de frecuencia y si están totalmente asintomáticos, el tratamiento se les puede administrar sin ningún inconveniente. Incluso podemos encontrar pacientes con frecuencias de 45 y están totalmente normales. Son pacientes a los que el tratamiento se les debe seguir administrando sin ningún inconveniente. ¿Cuáles son los criterios para un alta luego de una descompensación? Entonces debemos estar seguros de que el paciente tiene una estabilidad hemodinámica, que no está sintomático en cuanto al tratamiento, que lo está tolerando bien, que no se hipotensa y manifiesta síntomas relacionados a la disminución de la presión arterial. Pacientes euvolémicos, es decir, que volvieron a su peso de base o a lo que normalmente ellos pesaban. Un paciente que ingresa con síntomas congestivos no puede salir pesando lo mismo con lo que ingresó al servicio de urgencia, sino que debe estar por debajo del peso inicial. Tiene los medicamentos recomendados, es decir, tiene el tratamiento fundamental, tiene un ARNI, tiene un IECA o un ARA, un ARM, espironolactona o eplerenona, un SGLT2 y también que vaya acompañado del beta bloqueador y si son pacientes que su motivo de hospitalización fue síntomas congestivos, que tengan la furosemida o el diurético. Entonces estar muy al tanto de eso. No todos los pacientes en ocasiones por su labilidad en los signos vitales y la tolerancia al tratamiento pueden irse con el completo, sino que por lo menos se vayan con 3 de los medicamentos que componen la terapia. Y esto nos ayuda a reducir el porcentaje de reingreso a nuestros servicios. Que tengan la creatinina y la disfunción renal estable al menos 24 horas, que ya podamos por lo menos estar tranquilos de que el paciente recibió educación con respecto a qué es la falla cardíaca, o por lo menos que tenga introspección de cuál es el tratamiento y por qué debe de tomarse estos medicamentos, y que tratemos de identificar un cuidador primario que también haya comprendido esta información. Siempre estos pacientes es importante que nos refieran al programa de falla cardíaca si se les ha generado la orden de ingreso al programa de falla cardíaca. También pueden contactarme a mí vía correo electrónico o a la extensión del programa para que nosotros estemos al tanto de estos pacientes, los podamos captar a tiempo y esto nos disminuya el número de reingresos por pacientes que se nos pierden en el tiempo o se les espacea mucho más el control o la revisión post-hospitalización. ¿Cuáles son los criterios de ingreso al programa? Entonces, son pacientes que tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca con una clase funcional 3 y 4. Son pacientes que ingresan a nuestro programa independientemente de la fracción de eyección. Si el paciente ha tenido al menos una hospitalización durante el último año, tiene criterios de progresión de la enfermedad, que es anemia, elevación de péptidos, deterioro de la clase funcional NIHA, que inicialmente estaba en una NIHA 1 y 2 y ya está en una NIHA 3 o 4, portadores de terapia de resincronización cardíaca o falla, o pacientes que de entrada fueron diagnosticados con falla cardíaca de nuevo y que anteriormente no tenían conocimiento de que sufrían de alguna patología cardíaca. ¿Por qué es importante dentro de nuestra institución tener clínicas de insuficiencia cardíaca? Porque es una enfermedad que afecta a 1 millón de personas en Colombia, porque genera grandes consecuencias para la calidad de vida y la salud de los pacientes. Eso se traduce en que hay incapacidades laborales y también por el número de ingresos y consultas frecuentes a los servicios de urgencias y hospitalización se acompaña de grandes gastos.
Es una de las principales causas de ingresos y con frecuencia presentan hospitalizaciones muy prolongadas porque son pacientes que hay veces por falta de educación o conocimiento en los síntomas y en el tratamiento se dejan coger un poco de ventaja y cuando llegan a nuestros servicios están evidentemente descompensados y es un poco difícil volverlos a retornar a un estado de compensación. Las unidades de insuficiencia cardíaca son programas que de manera estructurada y coordinada pueden reducir la mortalidad y la hospitalización, ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes, desarrollan mecanismos educativos y de alto contacto con el paciente y si se tratan de manera multidisciplinaria podemos ayudarlo no solo en la parte patológica como tal, sino que nos podemos entrar en otros ámbitos de la vida del paciente. Estas son las características que debería tener un programa de insuficiencia cardíaca y que también nosotros como enfermeros deberíamos de tener en cuenta en los servicios de hospitalización y es que nosotros deberíamos de tener un enfoque multidisciplinario o un enfoque más amplio en la que conozcamos cómo es la prevención y la progresión de la enfermedad, cómo podemos controlar esos síntomas, cómo podemos mantener a los pacientes en el lugar de atención preferido, es decir, decirles que se pueden comunicar con nosotros si necesitan algún tipo de ayuda o si se encuentran descompensados. Nosotros contamos con un celular dentro del programa al que los pacientes tienen acceso y nos pueden contactar si tienen alguna duda o inquietud. Nosotros debemos conocer muy bien cuál es el manejo óptimo en cuanto a fármacos y dispositivos, debemos hacer mucha educación al paciente porque eso es lo que nos ayuda a prevenir ingresos a los servicios de urgencias y hospitalización. Somos los que podemos detectar si el paciente tiene necesidades de apoyo en cuanto a la parte psicosocial y también podemos identificar a quienes hay que inculcarles o fomentarles de pronto un poco más el apoyo familiar. Hay que asegurar que el paciente tenga su seguimiento tras el alta, por eso la importancia de que cuando ustedes detecten en los servicios interconsultas por el programa de falla cardíaca nos los informen para nosotros poderlos programar a tiempo y poderles asegurar pues como un fácil acceso a la atención. El papel de nosotros en cuanto a esta patología es hacer una evaluación social, educación, autocuidado, estar al tanto de si el paciente tiene su esquema de inmunización en orden, hacer seguimiento telefónico. Nosotros también ya con el hospital día podemos hacer el seguimiento post alta en este servicio y hacer ajustes en cuanto a diurético y también hacer controles en exámenes de laboratorio, principalmente electrolitos y función renal. Estos programas y la educación por parte de nosotros y la participación de enfermería ayuda a disminuir tasas de reingresos hospitalarios, disminuye los costos para el sistema de salud. Eso lo podemos hacer a través de un programa de educación estructurado. Si todos estamos muy conscientes y nos encontramos con todas las capacidades para poder hacerlo, podernos acercar a nuestros pacientes y con algo que le digamos todos los días durante el tiempo de hospitalización, eso les va a ayudar a que ellos hagan más conciencia de su patología y puedan interiorizarla y consultar a tiempo o venir a tiempo o ser más juiciosos con su tratamiento médico. En cuanto a educación, este es un estudio de la Asociación Americana de Falla Cardíaca que nos dice que el esfuerzo de enfermería en cuanto a educación es complejo y nosotros debemos tratar de satisfacer las necesidades del individuo y de la familia. No nos debemos de centrar solo en un esquema estructurado de qué es la falla, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento, de hacerlo tan mecánico, sino de ser un poquito más amplios, de centrarnos como en las particularidades de cada paciente, en su nivel de educación, en su nivel de introspección y adecuarnos de acuerdo a esas necesidades. Y es ahí donde nosotros podemos impactar como enfermeros en estos pacientes. Como conclusiones, nosotros somos el eje fundamental del equipo multidisciplinario en todos los servicios. Tenemos que estar en capacitación y entrenamiento continuo, estarnos actualizando. Somos una institución en la que las principales patologías son de origen cardíaco, entonces estar actualizándonos y estudiando mucho sobre el tema, hacer planes de cuidado individualizados, estar vigilando al paciente, estar fomentando mucho en nuestro personal auxiliar y también nosotros tener la capacidad de saber cómo hacer una evaluación física inicial a estos pacientes, en qué debemos entrar ese día nuestra educación, en qué debemos fijarnos en el tratamiento médico que sí cumpla con todo el esquema, identificar cuáles son las necesidades, los factores de riesgo, por qué el paciente se hospitalizó, si es algo que puede ser prevenible y se puede hacer una intervención durante la estancia de ellos, hacerlo.
verificar si el paciente tiene apoyo familiar y si no, tratar de comunicarnos o ser ese canal de ayuda entre el paciente y su familia, detectar complicaciones en cuanto al tratamiento y tener una relación muy empática con el paciente y poderles brindar como ese ambiente de confianza constantemente. Bueno, muchas gracias, espero que les haya quedado muy claro. Este es mi correo electrónico, esta es mi extensión. Si en algún momento tienen alguna duda o requerimiento pueden contactarme y con mucho gusto estaré para ayudarles. Gracias.